¿Alguna vez sientes que tu vida es demasiado pequeña, demasiado común, demasiado silenciosa, como para que realmente importe? Miras a tu alrededor y ves personas que cambian el mundo, que fundan cosas, que dejan una huella visible que todos pueden señalar. Y tu vida, en cambio, se compone de días ordinarios. Llegar a tiempo, cumplir con lo de siempre, cuidar de alguien que nadie más ve, sostener una rutina que no tiene ningún momento de gloria. Una parte de ti empieza a sospechar que si no logras algo grande, algo visible, algo que se pueda contar en una biografía, tu vida simplemente no habrá contado lo suficiente. Hay una joven que murió a los 24 años, sin haber salido casi nunca de un pequeño convento en un pueblo de Francia. No fundó nada, no viajó a tierras lejanas, no enfrentó ningún peligro extraordinario, no dejó ningún gesto heroico que pudiera contarse en una sola frase memorable. Vivió, en apariencia, una de las vidas más pequeñas y silenciosas que uno pueda imaginar. Y sin embargo, poco más de un siglo después de su muerte, la Iglesia Católica la declararía doctora de la Iglesia, un título reservado, hasta entonces, prácticamente solo a los teólogos más profundos de la historia, y su forma de entender la vida se convertiría en una de las espiritualidades más influyentes del cristianismo moderno, estudiada, citada y practicada por millones de personas en todo el mundo. Su nombre era Teresa Martin. La conocemos hoy como Santa Teresina de Lisieux. Y lo que ella descubrió, precisamente sobre lo pequeño, es quizás la parte más útil de su historia, para cualquiera que sienta, como tú quizás en este momento, que su vida no está a la altura de lo que debería ser. Nació el 2 de enero de 1873, en la ciudad de Alençon, en el norte de Francia, como la última de 9 hijos de un matrimonio profundamente religioso. Louis Martin, relojero de profesión, y Célie Martin, encajera especializada en un tipo de encaje muy fino conocido como Point d'Alençon. De esos 9 hijos, 4 habían muerto en la infancia antes de que ella naciera, una realidad devastadoramente común en la Francia rural del siglo XIX, y de los 5 que sobrevivieron, todas fueron mujeres, y las 5, con el tiempo, entrarían a la vida religiosa. La infancia de la pequeña Teresa, a quien la familia llamaba cariñosamente la Reinita, por ser la más pequeña, y según todos los relatos familiares, particularmente sensible y afectuosa, se vio marcada muy pronto por una pérdida profunda. Su madre, Célie, murió de cáncer de mama cuando Teresa tenía apenas 4 años. La niña, según describiría después en sus propios escritos, quedó devastada por esa pérdida de una forma que la acompañaría durante años. Pasó de ser, en sus propias palabras, una niña alegre y espontánea a convertirse en una niña tímida, extremadamente sensible, que lloraba con facilidad y que necesitaba una aprobación constante para sentirse segura. Tras la muerte de su madre, la familia se trasladó a la ciudad de Lisieux, donde vivía una tía materna, para estar más cerca de parientes que pudieran ayudar a criar a las 5 hermanas. Fue ahí, en Lisieux, donde Teresa pasaría el resto de su corta vida. A los 10 años, Teresa atravesó un episodio de salud extremadamente grave que sus propios biógrafos, y ella misma en sus escritos, describieron con un lenguaje casi de terror. Una enfermedad nerviosa severa, con episodios de alucinaciones, convulsiones y un estado de angustia extrema, que ningún médico de la época lograba diagnosticar ni tratar con claridad. La familia, profundamente preocupada, llegó a temer por su vida. Según el propio relato de Teresa, escrito años después, fue durante uno de los momentos más críticos de esa enfermedad cuando sus hermanas, reunidas junto a su cama, rezaron frente a una pequeña estatua de la Virgen María que tenían en la habitación. Teresa describiría después haber visto, en ese instante, que la estatua le sonreía, una experiencia que ella interpretó como el momento exacto en que la enfermedad comenzó a ceder. A partir de ese día, según los relatos familiares, se recuperó de forma notablemente rápida. Sea cual sea la explicación que cada persona quiera darle a ese episodio, una experiencia mística,
según la interpretación que la propia Teresa y la tradición católica sostuvieron siempre, o un punto de inflexión psicológico dentro de una crisis nerviosa infantil severa, como también han sugerido algunos estudios médicos posteriores. Lo cierto es que marcó un antes y un después en la vida de la niña, que a partir de entonces empezó a mostrar una determinación cada vez más firme respecto a lo que quería hacer con su vida. Entrar, lo antes posible, al mismo convento de carmelitas donde ya vivían dos de sus hermanas mayores. Hay un episodio muy concreto que Teresa misma señalaría después como el verdadero punto de partida de su madurez interior, al que llamó, en sus propios escritos, la gracia de mi conversión completa. Ocurrió la noche del 25 de diciembre de 1886, cuando ella tenía casi 14 años. Según la costumbre familiar, tras la misa de medianoche, los niños de la casa recibían pequeños regalos dejados en sus zapatos junto a la chimenea, una tradición que Teresa, a pesar de tener ya casi 14 años, todavía disfrutaba con una emoción muy infantil, algo que años después ella misma reconocería con cierta ironía. Esa noche, al regresar de la iglesia, escuchó por accidente a su padre comentar, visiblemente cansado, que ojalá esa fuera la última vez que tuvieran que hacer ese ritual. Un comentario inocente, dicho sin ninguna intención de herirla, pero que en cualquier otro momento la habría hecho, según sus propias palabras, deshacerse en lágrimas frente a toda la familia, como solía ocurrirle ante cualquier comentario similar. Esa noche, sin embargo, describió haber sentido algo distinto. En lugar de derrumbarse emocionalmente como era su patrón habitual desde la muerte de su madre, logró contener las lágrimas, subir a recoger los regalos con una alegría genuina y natural, y actuar con una fortaleza interior que ella misma no reconocía en sí misma hasta ese momento. Describiría después ese instante como el momento en que sintió que Dios, en sus propias palabras, le había devuelto la fuerza que había perdido a los 4 años, tras la muerte de su madre, y que a partir de esa noche dejó atrás la hipersensibilidad casi paralizante que la había definido durante toda su infancia. A partir de esa noche de Navidad, la determinación de Teresa de entrar al convento se volvió, según todos los relatos familiares, casi inquebrantable. El problema era su edad. Las normas de la época exigían tener al menos 21 años para entrar de forma definitiva a un convento de clausura, con algunas excepciones posibles a partir de los 16. Pero Teresa tenía apenas 14, y tanto el sacerdote de su parroquia como el obispo de la diócesis se negaron, en un primer momento, a conceder un permiso tan excepcional para una niña tan joven. Lejos de resignarse, Teresa decidió llevar su petición hasta la máxima autoridad posible. En noviembre de 1887, viajó junto a su padre y a un grupo de peregrinos franceses hasta Roma, en una peregrinación organizada con motivo del jubileo sacerdotal del Papa León XIII, durante una audiencia general en la que, según las normas estrictas del Protocolo Vaticano, los peregrinos debían limitarse a besar el anillo del Papa, sin dirigirle la palabra directamente. Teresa, de apenas 14 años, rompió el protocolo, se arrodilló frente al Papa, y a pesar de las señas urgentes de los guardias suizos, para que guardara silencio y siguiera avanzando, le suplicó directamente, con lágrimas, que le permitiera entrar al Carmelo a los 15 años. El Papa, visiblemente conmovido pero sin poder tomar esa decisión de forma inmediata frente a todos los peregrinos, le respondió con amabilidad que si Dios quería, ella entraría, y le pidió que confiara en la decisión de sus superiores locales. 2 guardias tuvieron que ayudarla a levantarse, ya que se negaba a soltar las rodillas del Papa, hasta obtener una respuesta más clara. El episodio, lejos de ser una simple anécdota de infancia, muestra ya, con toda claridad, un rasgo central que definiría el resto de su corta vida. Una determinación silenciosa, sin ningún gesto violento ni rebelde, pero absolutamente firme, sostenida no con la fuerza, sino con una insistencia serena, que no se rendía fácilmente. Pocos meses después, finalmente, el obispo autorizó su entrada anticipada. El 9 de abril de 1888, con 15 años recién cumplidos, Teresa entró al Carmelo de Lisieux.
el mismo convento donde ya vivían dos de sus hermanas mayores. Una vez dentro del convento, la vida de Teresa se volvió, en términos externos, absolutamente ordinaria dentro de los parámetros de la vida monástica: oración, trabajo manual sencillo, silencio, convivencia comunitaria con otras religiosas, algunas de las cuales, según sus propios escritos, tenían caracteres difíciles con los que le costaba especialmente convivir. No hubo, en sus 9 años de vida conventual, ningún milagro público, ninguna aparición extraordinaria, ningún gesto heroico visible desde afuera. Fue, en la superficie, una vida completamente silenciosa e invisible para el mundo exterior. Fue precisamente en medio de esa vida ordinaria donde Teresa desarrolló lo que se convertiría en su aporte más significativo y duradero, lo que ella misma llamó, en un lenguaje deliberadamente sencillo, mi caminito, su pequeño camino. Teresa había crecido leyendo, como muchas jóvenes católicas de su época, relatos de santos que habían realizado actos heroicos extraordinarios, misioneros que viajaban a tierras lejanas, mártires que entregaban la vida de forma dramática, fundadores de grandes obras religiosas, y sentía, según describió en sus propios escritos, un deseo ardiente de hacer algo igualmente grande, pero al mismo tiempo era dolorosamente consciente de sus propias limitaciones. Era una monja de clausura, sin salud fuerte, sin ninguna posibilidad real de viajar como misionera, sin ningún talento excepcional que la distinguiera de las demás religiosas de su convento. De esa tensión, entre el deseo de hacer algo grande y la certeza de que su vida real nunca le ofrecería esa oportunidad, nació su idea central, formulada con una sencillez que hoy sigue sorprendiendo a teólogos y lectores comunes por igual: que no hace falta realizar grandes obras para alcanzar la santidad más profunda, que un acto pequeño, hecho con amor completo y sin ninguna intención de ser visto o reconocido, tiene el mismo valor espiritual que cualquier hazaña extraordinaria realizada frente a multitudes. Sonreír a una compañera de convento que le resultaba particularmente difícil de tolerar, en lugar de evitarla. Recoger, sin que nadie lo notara, un objeto que otra religiosa había dejado caer. Aceptar una injusticia pequeña sin quejarse ni buscar que se reconociera su paciencia. Cada uno de esos gestos diminutos, invisibles para cualquier observador externo, se convertía, en la lógica de Teresa, en un acto de un valor inmenso, no por su tamaño, sino por la calidad del amor puesto en él. Ella misma lo resumió con una imagen que usaría repetidamente: no todos podemos ser las flores grandes y vistosas de un jardín, las rosas, los lirios. Algunos somos, en el mejor de los casos, pequeñas violetas escondidas entre la hierba, o simples margaritas de campo. Pero un jardín compuesto solo de rosas perdería toda su belleza real. Escribió: hace falta también la humilde flor pequeña, y esa flor pequeña, con solo abrirse plenamente donde fue plantada, cumple exactamente el mismo propósito que la rosa más grande. En 1896, cuando Teresa tenía apenas 23 años, comenzó a mostrar los primeros síntomas de tuberculosis, una enfermedad para la cual, en esa época, no existía tratamiento efectivo. Durante los últimos meses de su vida, sufrió un deterioro físico severo, con hemorragias, dolor intenso y una debilidad progresiva que la fue confinando cada vez más a la enfermería del convento. Pero de forma notablemente paralela a lo que viviría décadas después Madre Teresa de Calcuta, otra mujer que también llevaría el nombre de Teresa en honor, en parte, a esta misma santa. Los últimos meses de vida de Teresa de Lisieux estuvieron marcados por una prueba espiritual profunda. En sus escritos finales, confesó haber entrado en lo que describió como una oscuridad total respecto a la existencia de la vida después de la muerte, algo en lo que hasta entonces había creído con una certeza absoluta y consoladora. Llegó a escribir que, en su mente, sentía como si una voz burlona le repitiera que todo lo que había creído, el cielo, la vida eterna, el sentido mismo de la entrega de toda su vida al convento, podía no ser más que una ilusión, una fantasía inventada para consolar a quienes sufren. Y sin embargo,
de forma muy similar a lo que ocurriría con Madre Teresa un siglo después. Esa oscuridad interior no la llevó a abandonar ni a fingir. Siguió, hasta su último día, sosteniendo la misma vida de fe y de pequeños actos de amor que había practicado durante toda su vida religiosa, incluso mientras dudaba, en lo más profundo de sí misma, de si había algo real detrás de todo eso. Murió el 30 de septiembre de 1897, a los 24 años, después de una agonía particularmente dolorosa a causa de la tuberculosis avanzada. Antes de morir, había recibido de su priora, que además era su propia hermana mayor, Pauline, la orden formal de escribir el relato de su vida interior, un texto que se publicaría un año después de su muerte bajo el título Historia de un alma, y que, en contra de cualquier expectativa razonable, para el diario íntimo de una monja de clausura desconocida, se convertiría en una de las obras espirituales más leídas y traducidas del siglo XX. 100 años después de su muerte, en 1997, el Papa Juan Pablo II declaró a Teresa de Lisieux doctora de la Iglesia, un título que reconoce a quienes han hecho una contribución excepcionalmente profunda a la comprensión teológica cristiana, y que hasta entonces solo se había otorgado, en toda la historia de la Iglesia, a un puñado de figuras como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, y a solo 2 mujeres antes que ella. Una joven que jamás salió de un pequeño convento provincial, que nunca escribió un tratado teológico formal, que vivió apenas 24 años, terminó ocupando un lugar reservado históricamente a los pensadores más profundos del cristianismo. Lo notable es que ese reconocimiento no llegó a pesar de la pequeñez de su vida, sino precisamente a través de ella. Su aporte no fue una idea complicada, reservada para especialistas capaces de descifrar textos difíciles. Fue, al contrario, una idea radicalmente sencilla, disponible para cualquier persona, sin importar cuán ordinaria o invisible sintiera que era su propia vida. Que la grandeza real no se mide por el tamaño visible de lo que haces, sino por la calidad de amor, de atención y de honestidad que pones en lo que ya tienes delante, por pequeño que parezca. Si sientes que tu vida es demasiado pequeña, demasiado silenciosa, demasiado ordinaria como para importar de verdad, la historia de esta joven, que murió sin haber logrado, en apariencia, absolutamente nada memorable, ofrece una idea distinta a la que probablemente escuchas todo el tiempo en un mundo que mide el valor de una vida por lo visible, lo viral, lo que puede resumirse en un titular. Ofrece la posibilidad de que ese gesto pequeño que hiciste hoy, y que nadie notó, esa paciencia sostenida con alguien difícil, ese cuidado silencioso de quien depende de ti, esa honestidad que nadie más vio, no sea, en absoluto, una versión menor o insuficiente de una vida con sentido. Puede ser, exactamente, el lugar donde esa vida ya está sucediendo, completa, sin necesitar ninguna otra cosa más grande para justificarse. No hace falta fundar nada, no hace falta viajar lejos, ni ser recordado por multitudes, ni dejar una huella que se pueda señalar con el dedo. A veces, la flor pequeña, con solo abrirse del todo justo donde fue plantada, ya está cumpliendo exactamente lo que tenía que cumplir. No todos podemos ser la rosa más grande del jardín, pero un jardín sin las flores pequeñas tampoco estaría completo. Si esta historia te dijo algo, probablemente era justo lo que necesitabas escuchar hoy. Suscríbete. Cada semana contamos una historia real de alguien que dejó una huella en el mundo, que puede convertirse en un espejo para lo que tú estás viviendo ahora.